Lo que vamos a ver hoy son los test de hipótesis. Podemos definir que la hipótesis es una afirmación cuya veracidad se pone a prueba. Es decir, cuando nosotros tenemos un problema analítico, podemos utilizar estos test de hipótesis para resolver esa situación. La prueba de hipótesis es el procedimiento que nosotros empleamos para saber si esa hipótesis o esa afirmación que estamos presentando es verdadera o es falsa. Entonces, esa prueba de hipótesis nos ayuda a tomar algunas decisiones. Entonces, para explicar una observación se propone un modelo hipotético y se pone a prueba experimentalmente. Si los resultados de los experimentos no sustentan el modelo, se rechaza esa hipótesis que se plantea. Entonces tenemos lo que se llama hipótesis nula, que plantea que dos o más cantidades que nosotros observamos en el laboratorio son una misma. Y tenemos lo que se llama la hipótesis alterna, que es la hipótesis que se acepta cuando se rechaza la hipótesis nula. Siempre se trabaja con un nivel de probabilidad para calcular esas probabilidades y ver si las diferencias estas observadas se deben a errores aleatorios o a errores determinados. O sea, ¿cuál es el origen? ¿Para qué planteamos estos test de hipótesis? Cuando nosotros estamos trabajando en el laboratorio, ya sabemos que cuando hacemos medidas, siempre hay errores. Por más que yo trate de mejorar mis determinaciones, siempre va a haber asociados errores en estas medidas, que ya vimos que podían ser determinados o indeterminados. Entonces, por más que yo me esfuerce en el laboratorio, siempre va a haber variaciones en esas determinaciones. Entonces, por ejemplo, si yo estoy analizando una misma muestra con dos métodos diferentes, dos métodos de análisis distintos, y yo observo los resultados de un método con los resultados del otro, esas diferencias, ¿a qué las asigno? ¿A los errores aleatorios que están en todas las determinaciones o lo asigno a un error de método? Entonces, para responderme esta afirmación, ¿sí? O para ayudarme a resolver esa situación problemática, es que se plantean estos test de hipótesis. Entonces, ¿en qué consiste el test de hipótesis? Lo que primero se hace es establecer la hipótesis nula, que es la definición que ya vimos recién, que es establecer que dos medidas son de una misma cosa, y la hipótesis alterna, ya vamos a ver que puede tener distintas formas. En general, lo que se dice es que que hay diferencias significativas o que no son una misma cosa, se fija un nivel de concordancia o nivel de probabilidad de rechazo, se diseña el experimento, se trabaja con los cálculos estadísticos y se toma una decisión de aceptar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alterna. ¿Para qué utilizamos estos test de hipótesis? Nosotros los vamos a utilizar en el laboratorio, por ejemplo, para comparar la media de una determinada medición con respecto a un valor conocido. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo los errores determinados, los errores en el método? Una forma de detectar esos errores determinados es comprar una droga de calidad certificada, que sería un valor, una concentración conocida, hacer la experiencia con el método, sacar la media de los resultados que yo medí y comparar el valor medio
que obtuve aplicando un método de análisis con respecto al valor conocido, que sería una muestra de concentración conocida, como sería un patrón. ¿No es cierto? Entonces ahí estaríamos viendo que la estadística nos estaría ayudando a ver si el método con el cual estoy calculando la media tiene un error, o la diferencia que yo estoy midiendo con respecto al valor conocido se debe a los errores aleatorios que siempre están. Otra de las utilidades que tiene estos test de hipótesis es comparar dos medias. Esto podría ser los resultados obtenidos por dos laboratorios distintos o por dos laboratoristas diferentes. También lo podemos utilizar estos test de hipótesis para comparar las varianzas de dos métodos o las varianzas de los resultados obtenidos por dos analistas. Cuando hablamos de varianza, estamos hablando de precisión. Y lo otro que suele ser muy útil es para comparar parejas de datos. Estas parejas de datos se refiere a, por ejemplo, cuando uno tiene que analizar muestras que provienen de distintos lugares o que tienen diferentes concentraciones. Esas muestras, si yo las quiero analizar por dos métodos distintos y quiero comparar sus resultados, lo que tengo que hacer es analizarlo por parejas de datos. Bueno, acá un poco de la parte teórica. Por ejemplo, cuando queremos comparar una media experimental con un valor conocido. Ese valor conocido sería, yo tengo una muestra de concentración conocida, que la tengo que preparar a partir de una droga de concentración conocida que sería un estándar. Entonces yo preparo, ¿sí? Teniendo en cuenta utilizar material calibrado, no cometer errores experimentales en la preparación de esa solución estándar, la preparo y luego aplico el método con el cual lo quiero analizar. Entonces lo que yo voy a plantear es, la hipótesis nula es que el valor de la población es igual a un valor preestablecido, que en este ejemplo sería la concentración de la solución estándar. Y la hipótesis alterna es que la concentración de esa muestra que analice es diferente de ese valor preestablecido. Entonces, en este caso tienen que definir el nivel de significancia, que en general se trabaja con el 0,05, y se busca en las tablas el T crítico o Z crítico, dependiendo del número de muestras que estemos analizando. Cuando no sabemos, digamos, si nuestro método puede dar valores por encima o por debajo de ese valor preestablecido, entonces tenemos que aplicar el método, el test de hipótesis de la prueba de dos colas. Entonces, lo que se hace es, con el valor medio que calculé del aplicar mi método, le resto el valor de concentración conocida, dividido S, si es un método que no está validado, sobre raíz de n, o utilizo sigma sobre raíz de n si el método está validado. Entonces, de esta manera voy a calcular la T calculada o la Z calculada. Entonces, me voy a la tabla de la T de student y leo la T crítica. ¿Sí? Por ejemplo, acá está marcado en rojo los valores de T crítica. Si la T calculada me cae es mayor a la T crítica, me caería en la zona de rechazo, que sería esta parte de aquí y esta parte de aquí. Entonces, yo diría, en ese caso, si la T calculada es mayor que la T crítica, que rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna. Entonces, ¿qué estaría diciendo? Que trabajando con una significancia, una probabilidad del 95%, las diferencias que estoy observando entre el valor medio que yo leí
y el valor de la concentración estándar, no la puedo asignar a errores aleatorios, entonces ahí tendríamos una evidencia de que el método tiene un error determinado. Entonces tendría que trabajar para mejorar la determinación que estoy realizando. Bueno, acá tenemos un ejemplo. En un método para determinar mercurio por absorción atómica, se obtuvieron los siguientes valores para un material de referencia que contiene 38,9% de mercurio. Entonces, acá ya tenemos una muestra estándar, ¿sí? O sea, tenemos ese material de referencia que tiene una concentración de 38,9% de mercurio. Aplico el método que estoy utilizando y fíjense que tenemos estos valores. Al aplicar el método, veo que me da una lectura de 38,9, 37,4 y 37,1. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos estamos haciendo? ¿Hay evidencia de error sistemático? Porque estas diferencias que estamos viendo puede ser porque hay el valor que yo espero es 38,9. Estas diferencias se deben a un error en el método o a un error en el método o que hay a los errores aleatorios que están siendo. Bueno, entonces primero lo que tenemos que hacer es analizar los datos dudosos, eso se hacía ordenando los resultados de menor a mayor, 37,1, 37,4, 38,9, me tengo que fijar si no tengo datos dudosos, que puede ser el menor o el mayor. Aplicaría la prueba Q para ver si lo tengo que considerar o no para el cálculo de la media. Una vez que resolví eso, calculo la media y la desviación estándar y aplico la hipótesis nula, que para este ejemplo sería que la media de la población es igual al valor de referencia o el valor estándar, que es 38,9. La hipótesis alterna es que el valor que yo mido es diferente del valor predeterminado, que es 38,9. A continuación tengo que calcular el estadístico T. Entonces, en este caso, tengo 3 muestras. No me dice nada de si es un método validado o no, así que en vez de, tengo que usar T, la T calculada. Acá la T calculada me está dando menos 1,98. Es una prueba de 2 colas, así que con 2 grados de libertad, el valor crítico vale 4,3. Entonces, como la T calculada, es 1,98, les queda la T calculada es mayor, bueno, acá está como 1,98, pero pueden usar el valor absoluto, o sea, le va a quedar la T crítica 4,3 y la T calculada 1,98. Entonces, se acepta la hipótesis nula, no hay evidencia de error sistemático. Las diferencias se deben al error aleatorio, ¿sí? O sea, acá el valor crítico, la T crítica es 4,3 y el T calculado es 1,98. Como es de 2 colas, ¿sí? Lo puedo tomar como positivo o como negativo. Entonces acá el 1,98 negativo está por acá y el T crítico es como menos 0,4. Entonces nos queda en la zona de aceptación. Entonces lo que hacemos es decir que no hay evidencia de error sistemático. La diferencia la asignamos, trabajando con esa probabilidad, a un error aleatorio. Profe, ¿Sí? sí o sí tengo que tomar el valor absoluto de T.
Vamos a dejar las preguntas, ahora lo voy a contestar, pero recuerda que estamos grabando y vamos a dejar las preguntas para el final. Vos acá, ¿sí? Fíjate que tenés en esta gráfica valores positivos y valores negativos. Entonces, si tomas acá, el T te dio, en este ejemplo daba menos 1,98. El T crítico vale 4,3 o menos 4,3, ¿sí? Los dos valores, está por los dos lados. Entonces, si tomas el análisis el mismo, lo analices del valor negativo o del valor positivo. ¿Sí? Listo, gracias, profe. Bien. ¿Cuándo uso las pruebas de una cola? La prueba de una cola la voy a utilizar. La prueba de una cola, fíjense que la diferencia está en cómo planteo la hipótesis alterna. La hipótesis nula es decir que el valor que yo mido debería ser igual al valor a un valor preestablecido de antemano. La hipótesis alterna está planteando que el valor que yo mido es mayor que un valor preestablecido. Es decir, la prueba de una cola se utiliza cuando nosotros de antemano tenemos alguna sospecha de que, por ejemplo, ha habido una concentración un poco más alta. Un poco más alta o un poco más baja, porque puedo plantear que mu es mayor que ese valor preestablecido o puedo plantear que ese mu es menor que ese valor preestablecido mu sub 0. ¿Esto cuando se utiliza? Por ejemplo, si se sospecha que hay un derrame de un compuesto químico, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que la concentración si fuera el cauce de un río, que la concentración de esa especie en el río debería ser mayor que lo que habitualmente la concentración que tiene el río. Entonces, en ese caso, por ejemplo, para el río, el valor preestablecido debería ser el valor máximo que tiene de ese compuesto el río. Si hubo un derrame accidental, esa concentración se espera que sea mayor. Entonces, en ese caso, aplico la prueba de una cola. O, por ejemplo, si yo hago unas mediciones y yo espero que el volumen sea 10 mililitros y en todas las determinaciones me dio por encima de 10 mililitros, es como que tengo evidencias de que hay un error o hay una tendencia en la determinación. Entonces, en ese caso, se utiliza las pruebas de una cola. Uy. ¿Cómo se plantea? En este caso, ¿sí? Se trabaja con un valor crítico, se define, siempre trabajamos con el 95% de confianza, el alfa es 0,05, pero cuando se busca la Z crítica o la T crítica, se entra en la tabla con el alfa, con 2 alfa, o sea que en vez de 0,05 tengo que entrar con 0,1 para calcular el T crítico o el Z crítico. Esto es lo que está acá en la tabla. Acá. Decíamos recién, para una prueba de 2 colas voy a trabajar con el 95% de confianza. Si yo tengo que trabajar, aplicar una prueba de una cola, en vez de entrar aquí, tengo que entrar en esta columna, ¿sí? O sea, con un alfa de 0,10. O sea, esta tabla de TD Student, que es para 2 colas, la puedo utilizar para calcular la T crítica o la Z crítica, entrando con un alfa de 0,1. Eso es lo que quiere decir. Bueno, y como aplico el test de hipótesis es exactamente igual que el caso anterior. Calculo mi T, si la T calculada es mayor que la T crítica, me cae en la zona de rechazo, entonces tendría que rechazar la hipótesis nula y decir que hay evidencia de una determinada de la hipótesis que estoy planteando. Miren acá, se sospecha que una valoración tiene un error de indicador significativo
tendiendo a dar resultados con errores sistemáticos positivos. O sea, fíjense que estamos planteando esta hipótesis porque de antemano estamos sabiendo o sospechando de que en todas las determinaciones yo utilizo una concentración o un volumen más alto que se espera. Para ello se utiliza una solución de ácido clorhídrico 0,1 molar para valorar 25 mililitros de una solución básica que es exactamente 0,1 molar, obteniendo los siguientes resultados. Fíjense, 25,6, 0,6, 25,18, 24,87, 25,51, 25,34, 25,41. Fíjense que los resultados tienen una tendencia. La mayoría está por encima de los 25 mililitros, que es lo que yo esperaba gastar para neutralizar esos 25 mililitros de ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? Que el volumen que yo debería medir debería ser igual a 25 mililitros y la hipótesis alterna es que es mayor. Entonces, en este caso es una prueba de una polar. Aplico, hago los cálculos, tendría que 1, 2, 3, 4, 5, son 6 muestras, entonces tengo que entrar con 5 grados de libertad, calculo el T crítico de la tabla, me da 2,02 para una cola, y el T calculado me da 2,35. El T calculado me estaría dando, digamos, 2,35 y el T crítico es 2,2. O sea que me cae en la zona de rechazo. Entonces, al caer en la zona de rechazo en la gráfica, se rechaza la hipótesis nula y hay evidencia de error positivo. Las diferencias observadas no pueden ser asignadas a errores aleatorios. Bueno, antes de entrar aquí, vamos a hacer les voy a pedir que, espérenme un poquito.